Hemos estado hablando en la serie de los atributos de Dios sobre la misericordia de Dios y hemos estado viendo, hermanos, cómo todo lo que tenemos es misericordia. Vimos cómo la misericordia de Dios es uno de los atributos que más se menciona en la Escritura y también, hermanos, cómo esta misericordia se manifiesta sobre nosotros siempre, todo el tiempo, sobre los creyentes, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a Cristo. Y a pesar de que no existe nada en nosotros que motiva la misericordia de Dios y de que Dios no nos debe nada a nosotros, ni existe obligación alguna en Él de otorgarnos su misericordia, Él, por su inmensurable amor y su gran misericordia, se compadece de toda su creación. Y eso es lo que nos enseña el Salmo capítulo 33, el versículo 5. Si me acompañan, por favor, al Salmo capítulo 33, en el versículo 5, vamos a ver, hermanos, acerca de la misericordia y la verdad. Dice el Salmo capítulo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. El maravilloso Dios que ama la justicia y el juicio ha llenado toda su creación de misericordia, hermanos. Toda la creación de Dios es una misericordia. Cada cosa que Dios creó es una misericordia para con sus criaturas. Toda infelicidad entonces, y toda insatisfacción y dolor y frustración que nos ocurren en esta tierra no son provenientes de Dios, como si Dios las hubiera creado para entregárnoslas, sino la consecuencia del pecado en su creación. Pues Dios, todo lo que ha hecho y todo lo que puso en su creación fue para hacer bien al hombre mismo. Dios siempre ha manifestado su misericordia rodeándonos de bien. ¿Y por qué sufrimos entonces? ¿Por qué hay infelicidad en este mundo? ¿Y por qué hay insatisfacción? ¿Por qué hay dolor y frustración si la misericordia de Dios nos rodea? A causa de nuestro pecado. Desde que el hombre cayó e introdujo el pecado en el mundo, hermanos, a partir de entonces nosotros mismos hemos traído la infelicidad, la insatisfacción, el dolor y la frustración a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras sociedades y a nuestros países. No, Dios no produjo estas cosas como si Dios hubiera traído el dolor al mundo, como si Dios hubiera dado la insatisfacción y la infelicidad al hombre. No, de hecho, tenemos insatisfacción y tenemos infelicidad porque Dios nos creó para sí mismos y en su bondad, hermanos, nos creó para ser felices. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Dios nos creó para que disfrutáramos plenamente del bien de sí mismo, de su persona, y Dios no nos creó para el dolor, la insatisfacción o la infelicidad. Por eso es que todo lo que es distinto o ajeno a lo que Dios nos da, a lo que Dios es, entonces nos produce esa infelicidad, nos produce esa insatisfacción, ese dolor y esa frustración. Y todo esto no es otra cosa que las consecuencias del pecado. Pero noten, hermanos, cómo el Dios maravilloso
después de haber rodeado al hombre de tanto bien, de tanta bondad y misericordia, y de que el hombre encima de eso lo traicionó, desobedeciendo su mandato, obedeciendo a la serpiente, creyéndole mejor a la serpiente que al Dios que lo había rodeado de tanto bien. Y que al creerle a la serpiente y obedecer a la serpiente, entonces cae en el pecado y comienza a experimentar el dolor y la maldición del pecado. Dios no hace como nosotros haríamos de: ándale para que se le quite, le dije que no hiciera eso, pues ahora para que se le quite, para que aprenda. Hermanos, nosotros le hacemos así, ¿no es así? Pero miren qué Dios tan maravilloso, que Él no hizo eso, sino que al ver luego la consecuencia, el dolor y el mal de nuestro pecado, de que nos trajo nuestro pecado, hermanos, Él se compadeció. Y en esa asombrosa compasión divina vertió una vez más de su gran misericordia sobre su creación, a fin de mitigar las lamentosas consecuencias de nuestro pecado. ¿No es eso maravilloso, hermano? Eso es asombroso, que encima de que nosotros le traicionamos, le desobedecimos y le volteamos la espalda en Adán, hermanos, el Señor, después de que merecíamos todas las consecuencias de nuestro pecado, Él aún se compadeció todavía y mostró su gran misericordia para con su creación, a fin de mitigar esas lamentosas consecuencias de nuestro pecado. Y en ese sentido nos dice Charles Spurgeon: la bondad es una ley del universo de Dios. El mundo fue planeado para hacer feliz. Incluso ahora, en que el pecado ha echado tan tristemente a perder la obra de Dios y ha introducido elementos que no estaban al principio, el Señor ha dispuesto las cosas de modo que la caída es reparada, la maldición tiene antídoto y es mitigado el dolor inevitable. Dios encima tiene compasión, muestra misericordia. Veamos esa mano hábil poniendo en la tierra alivio al mal y a la enfermedad. Porque sabemos que todo dolor, todo mal, infelicidad y aún enfermedad son consecuencia de nuestro propio pecado. Pero miren ese maravilloso Dios que podía dejarnos allí retorciéndonos de dolor y muriendo, pero que no lo hizo así, sino que se compadeció y trajo alivio al hombre. Se compadeció, hermanos, y trajo alivio al mal y a la enfermedad. De tal forma, hermanos, que luego de que el pecado se introdujo y causó y trajo elementos que no estaban en la creación desde el principio y nos sumergió en el dolor, nos sumergió en el mal, en la infelicidad, en la insatisfacción. Lo que hace la vida tolerable es la tierna misericordia del gran Padre. Lo que hace que nosotros estemos bien y que sigamos viviendo y que no estemos sufriendo tanto como nuestros pecados merecieran o han causado, es la misericordia del gran Padre. Pues el hombre, hermanos, no solo ha destruido la creación de Dios, esa creación que Dios hizo para hacerle bien,
y está sufriendo las consecuencias de su daño, sino que Dios aún ha impedido también el avance rápido, vertiginoso de la destrucción del hombre para conservarle en su misericordia. Y la vida es tolerable porque Dios manifiesta su misericordia. Cada bien, cada bondad y felicidad que usted tiene es la misericordia de Dios. ¿O acaso piensa que se merece la vida que tiene? ¿Que se merece el trabajo que tiene? ¿El sueldo que tiene? ¿La comida que se come? ¿Se lo ha ganado? Es pura misericordia de Dios. Y si estamos vivos y seguimos aquí y no hemos muerto y no nos hemos suicidado y no hemos muerto de dolor, ha sido por la misericordia de Dios que ha hecho tolerable esta vida. Esta vida ya corrompida por el pecado. Este mundo ya tan degenerado y corrupto por el pecado. Dios no hizo nada entonces para crear la enfermedad. Dios no creó las cosas para fomentar la desgracia y el sufrimiento. Pues la entrada de la enfermedad y del dolor no está de acuerdo con el plan original de Dios, sino que es el resultado de nuestro pecado. El cuerpo del hombre, cuando salió de la mano de su Hacedor, no estaba formado para la enfermedad, no estaba dispuesto para la decrepitud o para la muerte, ni había el propósito de males y angustias. Muy al contrario, estaba constituido para la actividad gozosa y el disfrute de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre se deleitara en Dios y que se deleitara en todas las cosas que Dios le había dado y de la que Dios le había rodeado en todo el huerto de bien. Dios no quería que el hombre sufriera, que pasara enfermedad, que tuviera decrepitud o muerte. Eso fue consecuencia del pecado. Dios buscaba que el hombre disfrutara para siempre de Dios mismo, como ya hemos dicho en otros de los atributos de Dios. ¿Cuál es el mejor regalo, el más inmenso, el más absoluto, infinito regalo que Dios nos puede dar? Es a sí mismo. Y Él buscaba que el hombre disfrutara de Él. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando Dios entra en pacto con el hombre y le prueba y le manda no comer de ese árbol, no lo hace porque quería ponerle alguna zancadilla o porque buscaba que el hombre cayera, sino porque Dios buscaba confirmar al hombre en obediencia y entonces estar con él siempre y añadirle bendiciones. Pero el hombre cayó. Así que podemos estar seguros de que Dios nunca se ha deleitado en los males de sus criaturas, sino que siempre ha buscado su bien. Y Él mismo, en su misericordia, se ha entregado para aliviar las consecuencias de nuestro propio pecado. Él mismo se ha entregado para aliviar las consecuencias de nuestro propio pecado, hermanos. Ese es el Dios misericordioso. Así que la misericordia de Dios es tan inmensa
que todos los hombres la saborean. La misericordia de Dios es tan grande que todas sus criaturas se benefician de ellas. Aún los más viles han disfrutado y saboreado de la misericordia de Dios. Nos dice el puritano Thomas Watson, aún los peores han saboreado o saborean la misericordia de Dios. Los que luchan contra la misericordia de Dios la saborean. Los inicuos tienen algunas migajas de la mesa de la misericordia. Hay gotas de rocío en el cardo como en la rosa. La misericordia abarca mucho territorio, pues la cabeza de Faraón llevaba una corona por más que su corazón estaba endurecido. ¿Qué es todo esto? Misericordia. ¿Por qué, hermanos, sale el sol, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sobre justos e injustos? Por misericordia. Pues el texto ya lo dice, sobre justos e injustos. El sol no sale por justicia, porque si saliera por justicia no saldría. Sale por misericordia. Únicamente la misericordia de Dios, que beneficia aún hasta a los que lo aborrecen. Esa misericordia beneficia aún a los que lo maldicen y aún a los que se oponen a Él, a los que no quieren saber nada de Dios. La misericordia de Dios les sustenta, les preserva, tienen vida, tienen salud y tienen tantas cosas porque la misericordia de Dios sigue soportándolos. Todo es misericordia. Así que, amigo, ¿no puedes ver cuán bueno y misericordioso ha sido Dios contigo? Tú no mereces nada de lo que tienes, pero Dios, en su gran misericordia, te sigue preservando y te da hasta de sobra. Y tú sigues impasible, y tú sigues apático a su gloria, a su majestad, y sigues hasta rebelándote a sus mandamientos y su voluntad. ¿No es eso ser el ser más malagradecido? Pero la misericordia divina para con el hombre, fíjense, no se ha quedado allí. Dios no solo rodeó al hombre de bien desde la creación, el hombre lo traicionó y Dios se entregó a sí mismo para aliviar las consecuencias de su pecado. El hombre siguió pecando y rebelándose contra Dios, y Dios sigue manifestando su misericordia y su bondad sobre el hombre, y sigue mostrando su favor, le sigue guardando con paciencia, le sigue soportando. ¿Y eso ya les parece mucho? Bueno, nosotros no haríamos una cosa así. ¿Quién de ustedes se dedicaría a sostener a su malvado enemigo que les ha hecho mucho mal? A sostenerlo a él y a toda su familia, a estarle dando salario de a gratis. Y que cada que pueda venga, le roba y le haga maldad, patea a sus hijos y le escupa a usted. ¿Lo seguiría haciendo? ¿Lo seguiría manteniendo? ¿Se dan cuenta de que eso solo es misericordia? Dios es tan misericordioso, su misericordia difiere tanto de lo que nosotros podríamos hacer y estaríamos dispuestos a hacer. Y si por si eso fuera poco, hermanos, la misericordia de Dios se exalta aún más con el hombre
que aún se convierte esa misma misericordia en promesa de perdón y salvación en Cristo para todo aquel que cree. Miren cómo dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Acompáñenme rápidamente a Proverbios capítulo 16, versículo 6, que nos dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Hermanos, qué Dios tan asombroso es este nuestro Dios, que no solo preserva a sus enemigos mientras que estos le ofenden, le escupen y se rebelan contra él, sino que aún mientras el hombre malvado está maldiciendo a Dios, Dios extiende su mano de misericordia para perdonarlo. Aún mientras el hombre está vociferando contra ese magnífico Dios, Dios extiende su mano de misericordia y Él busca activamente perdonarlo y atraerlo para transformarlo. Eso es impresionante. Eso es algo que supera todas nuestras capacidades y nuestro entendimiento. Dios, hermanos, dispuesto a perdonar. Y su misericordia no solo preserva, no solo mitiga el dolor, no solo nos ayuda, también es una promesa de perdón. Pues dice el verso: con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia y la verdad están dadas para corregir también el pecado. Dos cosas nos enseña el versículo que son necesarias: misericordia y verdad. Ambos ingredientes no pueden ser separados si lo que buscamos es que el pecado sea corregido. Misericordia y verdad. Aunque el mundo piense que con buenismo se corrige a los niños, a los delincuentes, a los corruptos y a la sociedad en general, lo que la Escritura nos enseña, hermanos, es que es indispensable la base de justicia, la base de verdad para que ocurra una corrección adecuada y efectiva. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que estamos en tiempos en donde el mundo piensa que nada más diciéndole al malvado criminal, asesino que ha matado 500 personas y diciéndole: mira, vamos a ser buenos contigo, vamos a tener misericordia de ti, ándale, ya te perdonamos, vete pues y échale ganas. Con eso ya se va a corregir. Y alguno tal vez hasta dirá: pues es que Dios hace así, ¿no es Dios misericordioso? ¿No Dios con su misericordia perdona al malvado? ¿Oh sí? Entonces pues hay que perdonar a todos los de Puente Grande. Bueno, creo que ya lo cerraron, ¿verdad? Hay que perdonarlos a todos y pues que se vayan ya felices y contentos. ¿Así se corrigió ya el pecado? No, noten que es necesaria la verdad. Es necesaria sí la misericordia que perdone, pero también la verdad es un elemento indispensable, porque con pura misericordia, o lo que llamaríamos ese buenismo de hay que ser buenos, no le peguen a los niños, no los maltraten, porque no, así no aprenden, así no se les quita la maldad,
No, 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 no. Se les quita con amor, abrazos y besos. ¿Eso es lo que dice la Escritura? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia sin verdad es una desgracia. Y la verdad sin misericordia se convierte en legalismo, hermanos. Las dos cosas son necesarias: misericordia y verdad, para fin de que el pecado pueda corregirse. La verdad de la palabra de Dios, la verdad que es Dios mismo, pues ya cuando vimos el atributo de Dios, de la verdad de Dios, vimos cómo Dios es la verdad en sí mismo y que toda verdad procede de Dios y Dios es la verdad en sí misma. Dios es la fuente de misericordia y Dios, en asombrosa compasión para con sus enemigos, se muestra dispuesto, noten, unilateralmente inclinado a la reconciliación con sus hostiles adversarios. Eso es misericordia. Sí, Dios está inclinado a perdonar unilateralmente, pero Dios ha de mostrar esa misericordia a través de su verdad, para brindar entonces a sus enemigos el perdón, para fin de que esos enemigos puedan recibir perdón y favor. Es necesaria la verdad, porque, hermanos, sin la verdad no sabríamos de la misericordia de Dios. Sin la verdad de la palabra de Dios no sabríamos sobre la misericordia de Dios, y sin la misericordia de Dios no habríamos tenido su verdad. ¿Me explico? Esta verdad de la palabra de Dios no habría llegado hasta nosotros. Pero Dios, pues, manifiesta su misericordia dándonos su verdad. Miren, hermanos, cómo Él muestra su misericordia a través de su verdad al brindar a sus enemigos perdón, si es que éstos están dispuestos a rendir sus armas y venir a Él en arrepentimiento y fe. Dios, hermanos, noten que Él siempre está dispuesto a perdonar a sus enemigos. Él no es, como ya vimos, ese Dios que se queda ya sentado en su trono esperando que el hombre venga solo, quiera acercarse a Él. No, Dios activamente envió a Cristo el Salvador para buscar y salvar a lo que se había perdido. Cuando buscamos en el Antiguo Testamento la palabra gracia en su connotación neotestamentaria, esta palabra solo aparece 5 veces en todo el Antiguo Testamento. Y estas 5 veces son 5 referencias de profetas que anunciaban el nuevo pacto. Pero en su lugar, en todo el Antiguo Testamento, encontramos únicamente la palabra misericordia. Todas las veces que en el Antiguo Testamento está la palabra gracia, o casi todas las veces, se refiere a la expresión de hallar gracia en los ojos de alguien más. Esto es hallar favor en los ojos de alguien más. Pero, hermanos, si nosotros buscamos la palabra gracia, esta maravillosa palabra que en el Nuevo Testamento expresa el favor de Dios inmerecido para la salvación de los más viles como nosotros, no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra gracia. La palabra gracia es una palabra prácticamente neotestamentaria, que abunda en el Nuevo Testamento.
Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, no es que no exista el concepto en el que Dios está dispuesto a perdonar inmerecidamente a sus enemigos. En el Antiguo Testamento se expresa con la palabra misericordia. Y esto, hermanos, debe decirnos mucho ya, porque cuando nosotros estamos hablando de la misericordia de Dios, también estamos refiriéndonos y hablando sobre la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios para salvar. Así que Dios aquí está mostrando en este versículo su gracia. Cuando dice el texto, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Este texto, hermanos, es un texto que casi podríamos llamar neotestamentario. Es decir, que tiene un mensaje del nuevo pacto, un mensaje de redención, de perdón y de salvación. Pues, como les decía, la palabra misericordia, o más bien la palabra gracia en el Antiguo Testamento, no la vamos a encontrar en esta connotación. Esto es como si el texto nos está diciendo, con gracia y verdad se corrige el pecado. ¿Están siguiendo? Y aquí vemos entonces, hermanos, la gracia de Dios manifestándose. La gracia de Dios, esa gracia redentora para salvar en su misericordia a sus enemigos. Los sacrificios de animales de la ley ceremonial nunca tuvieron el objeto de quitar, de expiar o de corregir el pecado por sí mismos, sino que solo eran la sombra de Cristo, de la obra que Cristo había de hacer para salvación. Por lo que, hermanos, desde la economía del Antiguo Testamento ya era claro para los creyentes que el pecado solo se puede quitar, solo se puede expiar con gracia y con verdad. El pecado solo puede ser expiado con gracia y con verdad. Porque la palabra que nosotros encontramos aquí como corregir es una palabra que en la mayoría de los textos en el hebreo se traduce como expiar. Están ahí en Proverbios 16:6 que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Otra traducción sería, con gracia y verdad se expía el pecado. Miren la asombrosa verdad eterna de Dios, su gran misericordia ofreciendo perdón y gracia a sus peores enemigos. La gracia y la verdad de Dios son la mano de Dios extendida, ofreciendo perdón para todos sus enemigos que estén dispuestos a rendir sus armas delante de Él. Por eso, los dos atributos más íntimamente relacionados con la salvación son la gracia y la verdad. Son el atributo de la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Los dos atributos más íntimamente relacionados con la salvación son la misericordia y la verdad. Y cuando ambos atributos se ejercen en beneficio de los demás, hermanos, en beneficio aún de los miserables y perdidos, entonces se produce paz entre Dios y los hombres. Cuando estos dos atributos divinos trabajan juntos, hermanos, ocurren
cosas milagrosas y grandiosas. Ocurre perdón, expiación y salvación cuando la misericordia y la verdad de Dios se juntan. Por eso nos decía el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Hermanos, esto es asombroso. Este texto es asombroso. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Para qué se encontraron? Para salvar. Estábamos perdidos, no teníamos esperanza y mereciendo el más profundo de los infiernos, pero la misericordia de Dios y la verdad de Dios se encontraron. Y se encontraron para trabajar juntas ambas en el perdón y la salvación de los enemigos de Dios. Por eso dice el texto, termina diciendo, la justicia y la paz se besaron. Estaban en diferentes posiciones, eran antagonistas la justicia y la paz. No podíamos tener paz con Dios así nada más por nomás. Porque el pecado no se puede expiar con misericordia solamente, ya se ha dicho. Por eso nuestro texto dice, con misericordia y verdad se expía el pecado. No solo con misericordia es necesaria la verdad para que la justicia pueda ser satisfecha. No se puede decir que Dios simplemente puede decir, está bien, los perdono a todos, éntrenle pues. No, porque la justicia está peleada ahora con la paz y no puede haber paz para con Dios cuando hemos pecado. Cuando el pecado sigue allí presente, la misericordia extiende la mano, pero no hace a un lado el pecado. ¿Me explico? La misericordia extiende la mano amorosa de Dios para rescatar al perdido, al miserable, pero el pecado sigue allí. Es necesaria la verdad de Dios. Es necesaria la justicia, que la justicia sea satisfecha para que entonces pueda haber paz. Por eso hemos dicho en otras oportunidades que ¿puede Dios así nada más decir, ¿saben qué? Pues de una vez, los perdono a todos y vénganse para el cielo todos? ¿Puede hacer eso? No, Dios no puede hacer eso. Porque sería injusto. Porque Dios es perfectamente justo. Ya lo vimos en la justicia de Dios. Y ahora el hombre está en guerra con Dios. Si es su enemigo, no hay paz. Está en guerra. Ha pecado contra Dios. ¿Y qué es lo justo que el juez justo de toda la tierra debe hacer? Debe castigarlos a todos. Pero ¿qué tiene entonces que hacer Dios para poder perdonar y no infringir su justicia? Pues la misericordia y la verdad se encontraron. La gracia y la verdad se encontraron. Para que Dios pueda satisfacer la justicia por el pecado de todos aquellos que son sus enemigos y que aún ahora batallan contra Él, Dios ha tenido que derramar su justo castigo, su santa ira sobre Cristo el Salvador.
ha derramado el pago por todos los pecados de aquellos que han de ser salvos sobre la persona de Cristo, para que entonces la justicia y la paz se besaran. ¿Me explico? Cristo entonces, hermanos, se convierte en la pieza clave que explica cómo la misericordia y la verdad al encontrarse pueden producir perdón de pecados sin que la justicia sea alterada en lo más mínimo. Pues, si Dios perdona así nomás y dice, está bien, les perdono a todos, vénganse, ¿qué hay con la justicia? Eso es injusto. Todos ellos mataron gente, hicieron muchas cosas malas. Y la verdad es que no nos importa hasta que no sea nuestro familiar. ¿Sí o no? Y a veces es necesario que traigamos ejemplos en donde su familiar sea el afectado para que entonces usted diga, no, eso es injusto, eso es injusto. ¿Sí me explico? Porque si ahora les digo, es justo que Dios perdone a todos y les diga, ahora sí vénganse, no se preocupen por nada, vénganse, los salvo a todos. Pues ustedes dirán, no, pues yo creo que sí, porque eso nos gustaría. Pero si les dijera, imaginen que todos esos son asesinos, que cada uno de ellos ha matado a cada uno de sus hijos. ¿Es justo? Entonces decimos, no, entonces no. ¿Sí o no? Dios, que es el ser perfectamente justo, hermanos, no puede hacer injusticia en ninguna forma, en la forma más mínima posible. ¿Qué hizo entonces para manifestar su misericordia y su verdad en expiación? Hermanos, hizo que la justicia y la paz se besaran en Cristo nuestro Salvador. Que la misericordia y la verdad se encontraran en Cristo el Salvador. Qué maravilloso es eso, hermanos. Cuán asombroso encuentro y maravilloso pacto. Magnífico acuerdo en la esencia de Dios para salvación de los que solo merecíamos el más profundo de los infiernos. Por ello, esa excelsa manifestación divina para la salvación del hombre es Cristo nuestro Señor. Por eso en Él se encontró la misericordia y la verdad. En Él la justicia y la paz se besaron. Por eso nos dice Juan capítulo 1, versículo 14 al 16, aquel verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Miren, lleno de gracia y de verdad. ¿Se fijan? Cristo es entonces el cumplimiento de aquella promesa de que con misericordia y verdad se expiaría el pecado. Dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Jesucristo es el ser excelso, Salvador. En Él tenía que manifestarse toda la plenitud de la gracia y de la verdad de Dios, de la misericordia y de la verdad de Dios para corregir, esto es, para expiar definitivamente el pecado del que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. La gracia y la verdad no se nulifican entonces entre sí, ni se contraponen,
sino que se encontraron en Cristo el Salvador. No puede haber salvación por pura gracia sin verdad, pues como veíamos, porque sin la verdad la gracia se hace barata y es una desgracia. Y no puede haber salvación con pura verdad sin la gracia, porque sin la gracia la verdad solo produce una falsa religión, una obediencia externa, un legalismo. Así que no puede ninguna persona ser salva por la pura misericordia de Dios sin la verdad, ni viceversa. No puede haber sanidad con puro amor sin un remedio. Es necesario el amor y es necesario el remedio, las dos cosas. Es la verdad de la palabra de Dios la que el Espíritu Santo usa para regenerar a una persona y hacerle nacer de nuevo. Pues es lo que dice Tito 3:5, que dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y por esa razón, hermanos, hemos dicho que sí, por eso sí importa a la iglesia que vayan. Por eso sí tiene importancia. Porque si solo se enseña pura misericordia sin verdad, no puede haber salvación. Y si solo se enseña pura verdad sin misericordia, tampoco puede haber salvación. Tiene que haber gracia y verdad para que haya salvación. Y si alguien está en alguna iglesia en donde en vez de mostrarle por las Escrituras lo grave de su condición pecaminosa, solo tratan de hacerle sentir bien, de darle por su lado, de mantenerle allí, de como en algunos lugares se hace, ponerle cargos y entretenerlo ahí haciendo alguna que otra cosa, y solamente quieren estarle haciendo sentir bien. ¿Cómo podrá ser confrontado con su propio pecado? Ahí no hay verdad. Podrá pretenderse que hay misericordia, pero es necesaria la verdad. Así como si alguien está en un lugar en donde le han dicho que para salvarse solo tiene que obedecer todas estas cosas, portarse así, vestirse así, o ponerse esto o quitarse lo otro, entonces dicen: vas a ser salvo. Eso es legalismo. Eso es solo la verdad sin la gracia de Dios para salvación. Así que, hermanos, ambas cosas son necesarias, la misericordia y la verdad. Y qué maravilloso es que la misericordia y la verdad se encontraron en la persona de Cristo el Salvador. Oremos, hermanos, al Señor.